Situémonos a finales de la década de los 80, concretamente en 1988. Las relaciones entre Washington y Moscú pasan por uno de sus peores momentos justo antes del colapso soviético de 1989 con la caída del muro de Berlín. El presidente Reagan había desafiado al premier soviético Mikhail Gorbachev a derribar el muro de Berlín. El asunto Irán-Contra todavía estaba fresco en la memoria de todos. La Unión Soviética se estaba retirando de Afganistán y proliferaban todo tipo de conflictos y pequeñas guerras en el continente africano. Este pequeño capítulo del final de la Guerra Fría no es muy conocido, pero bien podría guionizarse para una película. Una historia detrás del telón de acero que me encanta. Espero que disfrutéis del vídeo tanto como yo. Por fin de vuelta al escenario natural del canal. Aquí hablamos de historia, de conflictos en todo el mundo. Por si alguien no me conoce, yo soy David y esto es Chrome. Vamos con el vídeo. Durante años, el Kremlin ha tenido relaciones muy estrechas con diversos países de África, los cuales proporcionaba el arsenal de armas necesario para sus guerras y conflictos regionales. En este escenario, uno de los mayores clientes de la Unión Soviética en África era Libia. El régimen de Muammar el-Gaddafi disponía de un espectacular inventario de los mejores blindados, cazabombarderos, helicópteros y todo tipo de material militar que Moscú podía suministrar por aquellas fechas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Libia tenía en servicio a uno de los mejores interceptores de la época, el laureado MiG-25, que había batido diferentes récords gracias a sus espectaculares capacidades. Un interceptor temido por el resto de fuerzas aéreas de la región y por la sexta flota estadounidense que operaba en el Mediterráneo. En este complejo escenario, la Libia de Gaddafi y el Chad mantenían una guerra prácticamente desde hacía una década con distintos episodios de violencia, la llamada Guerra del Toyota. Libia desde hacía años había intentado inmiscuirse en los asuntos internos del Chad, ayudando a movimientos revolucionarios que creaban problemas constantes en el norte del país, rico en petróleo. Muammar el-Gaddafi se había armado hasta los dientes con ayuda soviética. En cambio, lo que podríamos llamar las Fuerzas Armadas del Chad, a la cabeza de las cuales estaba el presidente Hissène Habré, estaban respaldadas por Francia, antigua metrópolis, que siempre había mantenido muy buenas relaciones con la antigua colonia después de otorgarles la independencia en 1960, y donde tenía estacionado un importante contingente militar. También los Estados Unidos comenzaron a involucrarse en el conflicto, entregando ayuda económica y militar al país, buscando debilitar al régimen libio después de varios atentados terroristas en los que se sospechaba de la participación activa de los servicios de inteligencia de Gaddafi, principalmente en Europa. Recordemos que unos pocos meses antes, en 1986, Estados Unidos realizó un ataque aéreo a distintas instalaciones militares libias, operación denominada El Dorado Canyon, tanto en Trípoli como en Bengasi, en las que también se incluyó como objetivo de los ataques el palacio presidencial donde falleció una de las hijas de Gaddafi. Finalmente, en abril de 1987, las fuerzas chadianas infligieron una severa derrota a las fuerzas libias con ayuda francesa, y lo que entonces se conocía como Zaire, ahora llamado República Democrática del Congo. Los chadianos por fin derrotaron a los libios y los expulsaron del país por completo a finales de 1987. Los pormenores entre Libia y Chad y la participación francesa son poco conocidos. Podéis dar por hecho que dentro de un tiempo voy a hacer un vídeo sobre este conflicto. Es muy interesante. Continuemos. Así que, antes de la expulsión libia, en marzo de 1987, una operación del ejército del Chad atacaba la base aérea libia en territorio chadiano de Wadi Doum. Según fuentes de la época, los militares chadianos consiguieron abatir a más de 1.200 combatientes libios y capturar o destruir unos 200 vehículos blindados. 438 soldados libios fueron hechos prisioneros, incluida la plana mayor libia, a la cabeza de la cual se encontraba el coronel Khalifa Haftar. Las fuerzas chadianas capturaron o destruyeron diverso material libio de origen soviético, como 11 aviones entrenadores y de ataque ligero L-39, 42 T-55, 12 modernos T-62, 120 BMP-1,
2 transportes Antonov AN-26, 5 M8, 2 SA-6, 2 ZSU-23 y 3 helicópteros Mi-24. La batalla de Wadi Dum se convirtió en un símbolo para las fuerzas chadianas y una catástrofe militar para la Libia de Muammar el-Gaddafi. La reacción soviética ante tales pérdidas no se hizo esperar. El Kremlin, viendo lo que se avecinaba, levantó el teléfono y exigió a Trípoli que organizase una operación militar para recuperar o destruir el moderno material de que disponía el ejército libio en el norte del Chad. Rápidamente se organizaron algunos raids aéreos bombardeando las instalaciones de la base aérea de Wadi Dum, aunque fueron ineficaces. Todo este material militar libio abandonado representaba una gran oportunidad tanto para Estados Unidos como para Francia, de poder evaluar las capacidades militares soviéticas. En aquel momento era material top, y había que hacerse con él a cualquier precio. París y Washington no perdieron tiempo e iniciaron negociaciones para repartirse el botín de guerra. Estados Unidos astutamente organizó una operación para extraer 7 L-39 desmontados en sendos C-130. Otros trofeos extraídos de la zona para su estudio concienzudo fueron varios SA-6 y SA-13. Francia hizo lo correspondiente, transportando rápidamente todo el material soviético que pudo al centro de pruebas de la Fuerza Aérea Francesa en Montmarsan. Le tocaba ahora a los Mi-24 capturados. París agenció uno de ellos derribado por las fuerzas chadianas. Se organizó la bautizada como Operación Bizet, que extrajo el pájaro soviético gracias a un C-5 de la USAF. Pero a Estados Unidos le tocó la lotería. Otro Mi-25 Delta, que era la versión de exportación del Mi-24 bautizado por la OTAN Hind, estaba en perfectas condiciones esperándoles en pleno desierto. El pájaro soviético se encontraba a cierta distancia de la zona de bombardeo bien camuflado y lo mejor de todo, estaba en perfectas condiciones de vuelo. Una ganga para la inteligencia norteamericana. Aunque todo no iba a ser tan fácil. El Hind era un helicóptero único en ese momento, ya que fue construido desde cero como un helicóptero de ataque fuertemente armado con la capacidad de transportar un máximo de 8 soldados completamente pertrechados, en una bahía extremadamente estrecha, situada directamente detrás de la cabina. Un concepto novedoso en la década de los 70, por lo tanto, el Hind podría enviar equipos de fuerzas especiales al campo de batalla y permanecer en el área de operaciones para apoyo aéreo o funcionar únicamente como un helicóptero de combate muy bien armado, similar al papel que desempeñó el AH-1 Cobra durante la Guerra de Vietnam. Los servicios de inteligencia occidentales estaban ansiosos por conocer el tipo de blindaje del aparato, así como tener una visión general del mismo, después de verlo operar durante la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. El propósito de la CIA era claro, sacar toda la información posible sobre el aparato soviético y determinar si Estados Unidos debía diseñar y producir un equivalente como contrapeso a las capacidades del Hind. Y el Mi-25D libio era el perfecto regalo de Navidad para los técnicos y analistas de Langley. El conflicto entre Chad y Libia dio a la agencia la oportunidad de hacerse con uno de sus trofeos más codiciados. El proceso de adquisición de equipo militar extranjero para analizar sus capacidades y debilidades, conocido como explotación de material extranjero o FME, sigue siendo una misión importante para el ejército y la comunidad de inteligencia estadounidense. En ese momento, conseguir un Hind era especialmente importante, ya que los helicópteros de combate ya estaban participando en una serie de conflictos en los que Estados Unidos tenía intereses activos, incluida la intervención soviética en Afganistán, la guerra de Irán-Irak y la guerra civil nicaragüense. Estados Unidos comenzó a negociar la extracción del Mi-25 con Chad. No fue una negociación fácil, pues el gobierno chadiano no quería verse inmiscuido directamente en el asunto para no soliviantar a su vecino del norte ni al Kremlin. Y a todo esto, la inteligencia francesa había advertido a la CIA de los movimientos de tropas libios en la frontera. Finalmente la CIA supo tocar las teclas necesarias sacando la billetera. $2 millones y un cargamento de Stingers de la agencia consiguieron doblegar la voluntad chadiana. Durante los meses que duraron las negociaciones previas, Langley ya había enviado una avanzadilla de técnicos para comprobar si las informaciones eran ciertas y evaluar la posible extracción, robo o como queráis llamarlo. Se contactó nuevamente con la inteligencia francesa y con ayuda también de técnicos norteamericanos, se camufló y se protegió al aparato de las miradas indiscretas y de las imágenes vía satélite.
Ahora se planteaba el problema de cómo recuperar el Mi-25 Hind sin causarle ningún tipo de daños. Este hecho era clave, pues se encontraba en perfectas condiciones de vuelo. Sin duda, los mejores para llevar a cabo esta operación eran los pilotos del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, apodado Night Stalkers, o rondadores nocturnos, a quienes se les ordenó que comenzaran a prepararse para poder recuperar y extraer de la zona el trofeo soviético. El Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales se había comenzado a formar en 1981, con los mejores pilotos de helicópteros que tenían las Fuerzas Armadas norteamericanas después de las experiencias años antes en el sudeste asiático. La unidad proporcionaba a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos unas capacidades desconocidas hasta la fecha. Las tripulaciones estaban plenamente entrenadas y preparadas para combatir y desempeñar operaciones al abrigo de la más absoluta oscuridad. El 160 Regimiento recibió su bautismo de fuego en la Operación Furia Urgente, durante la invasión de la isla de Granada en 1983. El regimiento ha participado en todo tipo de misiones a lo largo del mundo, como la Operación Causa Justa en Panamá en 1989, el despliegue en un entorno desértico nuevamente como la Operación Tormenta del Desierto, o en Somalia en 1993 durante la Operación Serpiente Gótica. Desde entonces, el 160 se ha convertido en la principal unidad de helicópteros de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, participando en centenares de misiones, muchas de las cuales son todavía clasificadas. Los Chinook CH-47 y MH-47 del Ejército de los Estados Unidos se han convertido en las plataformas imprescindibles para estas operaciones de asalto, infiltración y recuperación, como se ha demostrado en los últimos conflictos tanto en Irak como en Afganistán. La operación Mount Hope 3 implicaba un diseño y planificación bastante complejo debido a las grandes distancias y a las inclemencias climáticas en medio de la nada, pero demostró a los que todavía tenían dudas sobre la efectividad de la unidad en el Pentágono que podían realizar operaciones de carga pesada en condiciones muy exigentes. Los estadounidenses tenían que ser astutos y necesitaban pilotos de helicópteros lo suficientemente locos como para realizar una operación especial de transporte que nunca se había realizado. 75 miembros de los Night Stalkers fueron reclutados para esta complicada operación, bautizada como Mount Hope 3. Dado el tipo de operación clasificada, no se ha podido confirmar, pero parece evidente que participaron otros miembros de las fuerzas especiales, como la Fuerza Delta del Ejército y paracaidistas, que proporcionaron seguridad en tierra a los especialistas y pilotos estadounidenses. Todos los miembros designados para la operación comenzaron a practicar las técnicas necesarias para la extracción del pájaro soviético durante los meses que duraron las negociaciones con Chad, en condiciones similares en el desierto de Nevada. El 21 de mayo, la orden de ejecutar Mount Hope 3 fue emitida desde la Oficina Oval. Ronald Reagan dio las órdenes pertinentes para llevar a cabo esta complicada operación de extracción de material sensible. El Comando de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense en Carolina del Norte envió a la unidad silenciosamente desde Fort Campbell, a bordo de dos C-5 Galaxy, que a su vez transportaban dos MH-47 Delta de la compañía E, la variante de operaciones especiales del Chinook, que dispone de mayor potencia para transportar cargas pesadas, equipo especial para llevar a cabo la maniobra, como correas diseñadas para estas operaciones de carga suspendida, mayor alcance, así como visión nocturna, pues los pilotos del SOAR necesitarían para volar las aproximadamente 500 millas desde Dayamena hasta el norte del Chad, y de regreso con el Mi-25 Delta. Como es obvio, hay una gran diferencia entre un Humvee de 4 ruedas o una pieza de artillería ligera y un Mi-25 de gran tamaño. Los ganchos de carga deben reforzarse, los motores y las transmisiones deberán revisarse y ajustarse, y debía determinarse la ubicación relativamente ideal de la carcasa del Hind debajo del Chinook. Recordemos que Estados Unidos todavía notaba las heridas de la operación Eagle Claw en Irán unos años antes, que condicionó este robo o extracción de material soviético. La seguridad y la atención a los detalles fueron cruciales a la hora de planificar Mount Hope 3.
Una avanzadilla norteamericana aseguró una zona en el aeródromo de Chad adyacente al aeropuerto de N'Djamena. En el mismo aeródromo ya estaba desplegado un contingente francés que proporcionaba apoyo a los Night Stalkers. Y así se inicia la operación. Alrededor de la medianoche del 11 de junio de 1988, los dos MH-47 volaron 490 millas hasta Wadi Dum, donde esperaba el Mi-25. Las tripulaciones estadounidenses navegaron sin ninguna ayuda externa y con gafas de visión nocturna. Los técnicos inspeccionaron y comenzaron los preparativos para su extracción, pues el Hind estaba en perfecto estado de revista. Este vuelo tuvo la cobertura de aviones Mirage F-1 franceses. Técnicos galos también colaboraron en las operaciones terrestres para su recuperación. Los helicópteros estadounidenses se repartieron las tareas. Se quitaron las palas del Hind, se envolvió con cables y se colocó en la suspensión externa. El otro CH-47 Delta cargó el helicóptero soviético de 7,5 toneladas. El viaje de regreso no fue nada fácil. Necesitó de la asistencia de dos Hércules C-130. Los Chinook aterrizaron en dos bases para el reaprovisionamiento de combustible, en Faya Largeau y Musoro. En 1987 los Chinook de operaciones especiales todavía no podían realizar operaciones de reabastecimiento en vuelo. A pesar de las tormentas de arena que azotaban la región y las temperaturas abrasadoras de hasta 54 grados, los Chinook MH-47 llegaron a N'Djamena con el Hind 70 horas después del inicio de la operación y casi 500 millas de distancia volando por debajo de los 80 km por hora. Una vez llegaron a N'Djamena, los equipos tuvieron que esperar más de 20 minutos debido a otra fuerte tormenta de arena. Finalmente, cuando la climatología ofreció una tregua, los técnicos estadounidenses empaquetaron cuidadosamente el Mi-25 en un Galaxy para su transporte a Estados Unidos en tan solo 36 horas. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos consiguió algunos Hind más, operándolos en misiones de entrenamiento y estacionándolos permanentemente en la base aérea de Nellis, en Nevada, así como en otras instalaciones a lo largo del país. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta historia de espías, países implicados y tecnologías robadas a mí me encantan. Si es así, por favor dadle al like y compartidlo. Si queréis ayudar a que el canal siga adelante y pensáis que mi trabajo merece una mínima recompensa, os dejo el enlace de Patreon por aquí abajo. Muy buenas vacaciones para el que pueda disfrutarlas y también para el resto. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.